Hay un meme persistente que quiero matar y es el meme de que yo odio a PHP. Yo no odio a PHP. Yo le debo mi carrera entera a PHP. Y hoy quiero aclarar esa historia. En el año 2000 fue la primera vez que yo programé por dinero. Fue un proyecto que hice en Flash y ActionScript, en la época era ActionScript 2. Y seguí haciendo proyectos. Hice proyectos en Visual Basic, en ActionScript, en Flash, en desarrollo web básico. En la época había una cosa llamada Cold Fusion, que era como la cosa para hacer páginas web dinámicas. Para nosotros en el año 2000 páginas web dinámicas era algo increíble, que era que la página cambiara dependiendo del tipo de usuario que la estaba visitando. Hoy en día lo llamamos backend y frontend. Pero nada era tan bueno como PHP. PHP, que vino básicamente a reemplazar a Perl, era el lenguaje de script ideal e idealizado para empezar a trabajar rápido. Y la magia de PHP era que en el mismo archivo uno podía colocar lo que veía el frontend, el HTML, y lo que veía el backend. Todo estaba escondido y era escondido en etiquetas muy parecidas. Las etiquetas de HTML con el menor que y el mayor que, y las etiquetas de PHP con el menor que signo de interrogación. Entonces, cuando uno tenía en mente esto va a ocurrir del lado del servidor y esto va a procesar y va a generar un resultado del lado del cliente. Mágico. Pues mágico, pero eso traía problemas. Uno de los problemas es que pues tenía problemas de seguridad. Era muy común hacer una cosa que se llamaba inyección de variables, donde uno le metía por las variables que uno colocara por get. Cuando ustedes ven una URL que en la parte de arriba tiene signo de interrogación, bla, 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 igual valor, eso es una variable get del protocolo HTTP. Pero también las puede inyectar en el protocolo POST. POST, pues no es un protocolo, POST es un método para enviar variables al servidor. Y eso es cuando ustedes llenan un formulario y le dan clic al botón de enviar. En mis tiempos eso era un POST, ahora es Ajax, ahora es JavaScript. Pero eso era POST. Y se podían inyectar cosas porque como la variable la recibía PHP y PHP hacía una cosa llamada interpolación de caracteres, que básicamente es agarrar ese texto y meterlo e interpretarlo. Habían, por ejemplo, ataques para insertar así código y hackear a la gente. Lo otro es que muchos de esos archivos eran archivos en la estructura de carpetas pública del servidor. Inicialmente en esas épocas usábamos unos servidores llamados Apache y luego empezamos a usar algo llamado Nginx, que cuando llegó Engine, ustedes creen que es la palabra engine, pero no, es Nginx. Ahora usamos otras cosas, ahora pensamos en Amazon Web Services y en funciones Lambda y algunos servidores siguen usando cosas como Apache o Nginx. Y esto es como la cosa que sirve las páginas web y que interpreta el código del backend. Y pues PHP interpretaba el código del backend de esa manera y pues eso era medio peligroso porque todo estaba en la carpeta pública. Hoy en día, donde corre el código es un lugar distinto a donde corre el sitio web. Por eso en esa época teníamos como index.php, ese es el home, y teníamos como tutorial.php, y eso carga el tutorial, artículo.php, y eso carga el artículo. Y sitios web del pasado todavía siguen funcionando así. PHP además tenía esta vaina que se conectaba directo a una base de datos llamada MySQL, que hizo todo mucho, mucho más fácil. MySQL fue una revolución, porque antes las bases de datos eran súper complejas, corrían en su propio servidor, y aquí era como lo más sencillo del mundo. Y de hecho usábamos un administrador llamado phpMyAdmin, que al día de hoy todavía existe, y que le permitía a uno administrar estas bases de datos de SQL. Y pues esa era la combinación mágica. MySQL y PHP permitía hacer sitios web a súper alta velocidad, súper fácil. Y por lo mismo eran relativamente inseguros, porque entonces uno metía en las variables código que luego interrumpía el SQL, y eso se llamaba SQL Injection o SQL Injection. Y de esa manera se borraban datos, de esa manera forzábamos a mostrar datos de otras personas dentro de las páginas web. Al día de hoy mucho SQL Injection todavía existe, lo que pasa es que hoy en día tenemos los ORMs y los diferentes sistemas que nos permiten manejar de manera objeto a las bases de datos y abstraen todos estos problemas. De hecho hay mucho programador backend el día de hoy que nunca aprendió SQL. Mi primer proyecto en PHP combinaba PHP con Flash. Era una red social para mi universidad, la universidad a la que me echaron. La idea es que el frontend lo hacía Flash y se comunicaba usando en la época una cosa que llamamos XML, que el de hoy todavía existe, lo que pasa es que hoy en día usamos más JSON. Y entonces el PHP generaba estos XML que yo los generaba a punta de echo, que es la instrucción típica de PHP. Lo consumía Flash y Flash se lo mostraba. Eso nunca funcionó. Por un lado me echaron de la universidad, por otro lado era muy temprano, les estoy hablando del año 2003. Pero se imaginan que yo hubiera hecho una red social en el 2003, a veces lo pienso. Es que ese es el verdadero sufrimiento. Uno no se arrepiente de lo que hace, uno se arrepiente de lo que no hace. Así que ante la duda, dale ese beso. Mi verdadero proyecto profesional, como de verdad, el primero que yo hice como esto, yo es lo que quiero hacer y esto es lo que me gusta, fue fue Crystal Lab. Crystal Lab todavía existe. Crystal Lab en el año 2004
arrancó como una forma de yo compartir tutoriales de tecnología y se volvió la comunidad, una de las comunidades más grandes de diseño y desarrollo web del mundo. Era la más grande de Flash en el mundo. Y mi competidor más grande era un guatemalteco todo raro que se llama Christian Vanderhens, que en el año 1997, piensen en esto, hace 27 años, creó Maestros del Web y Foros del Web, que también lo hizo, por cierto, en PHP, aunque él había programado antes en Perl, porque Christian pues tiene una edad, más edad que yo. Ustedes que están haciendo en el 97, ustedes que están haciendo en el 2004, ¿cuántos de ustedes existían en esa época? Crystal Lab estaba hecho en PHP. Inicialmente fue un sitio que hablaba de ActionScript y de Flash porque era la tecnología que me gustaba, pero estaba hecho en PHP. Y lo programé 100% yo. Esto era una época antes de que existieran los frameworks. Y ojo, frameworks es un concepto moderno, pero en mi época no, esos frameworks eran como una cosa muy particular. Este concepto de los frameworks que hoy tenemos como Django para Python, Ruby on Rails para Ruby, o las meta frameworks estilo Vercel en JavaScript. Node.js no es un framework, Node.js es la forma de correr JavaScript del lado del servidor, pero todo eso es un concepto nuevo. Entonces es una cosa que en esa época hasta ahora estaba arrancando. Entonces yo recuerdo mucho que había un framework que era básicamente una forma de que PHP se pareciera a Java, llamado Zend. Y si ustedes sabrán, yo siempre he tenido un problema con Java. Java me parece muy formal y a mí me gustan las cosas más veloces y menos formales. A mí me gusta ser más ágil. Y yo quería ser ágil con PHP. Había un framework relativamente veloz que era muy popular en la época llamado Cake PHP, pero yo no quería usar ninguno de esos frameworks porque no estaban probados y yo quería hacer las cosas a mi manera. Entonces yo recuerdo que primero programé a las malas con PHP como pude, que es como la fórmula que la gran mayoría de las personas lo hacen, y luego empecé a usar un framework que nosotros mismos programamos. Nosotros éramos como voluntarios de la comunidad de Crystal Lab y yo. Y ese framework lo llamamos Clap Engines, como los motores de Crystal Lab. ¿Cómo le hacen ustedes hoy en día en una página web normal, en un proyecto normal, para crear URLs amigables? O sea, para que la URL no sea sitioweb.com/cosa.php o cosa.lo que sea, sino que realmente tenga una buena URL. Si están usando Node.js, ustedes crean una función, ¿cierto? Y en esa función crean una vista y la vista reacciona a la URL y ustedes le crean como todas las reglas. Pero en mis tiempos, lo que tocaba hacer era un mapeo, un mapa de esta URL corresponde a este PHP. Y eso se hacía con lo que se llaman expresiones regulares. Hay un gran curso de expresiones regulares en Platzi. Y entonces lo que pasaba era que cosas como Apache o Nginx, que son los motores que mueven HTTP, el servidor web, recibían la URL y luego estos sistemas de mapeo de reglas de las URLs elegían. Con esta expresión regular, esta URL se parece a este PHP, entonces para acá va. En Apache y los servidores web de la época, eso se llamaba un motor de reescritura de URLs o rewrite. Y era una modificación, un módulo adicional que tocaba instalarle al sistema. Era mod rewrite. Y yo era un duro en esto en la época porque es que no había de otra. PHP tenía un montón de ventajas, pero la principal es que todos los servidores web y todos los hosting te corrían PHP. Era difícil encontrar un hosting que te corriera ASP o ColdFusion o .NET o JSP, Java. Y pues todavía JavaScript no llegaba al lado del servidor. Eso se demoró hasta que no llegó Node.js. Entonces la ventaja era que PHP era aceptado por todo el mundo. Sumado a eso, un montón de proyectos de código abierto estaban hechos en PHP. WordPress estaba hecho en PHP, la Wikipedia estaba hecha en PHP. Entonces era como, bueno, hay un montón de conocimiento de PHP. Y cuando empezaron a crecer los proyectos open source, yo empecé a descargarlos y me empezaron a volar el cerebro. Porque piensen en lo que les estoy diciendo. PHP era como el viejo este. Todo es posible. Puede correr con modelos orientados a objetos, pero también puede correr de una manera funcional. Es un archivo .php que uno simplemente le suelta una carpeta pública, pero uno también lo puede tener en carpetas privadas con reglas de reescritura de las URLs. Increíble. Entonces, cuando, por ejemplo, uno se ponía a ver la lógica dentro de WordPress, uno decía, wow, esta gente pensó en esto, en esto, en esto. O la lógica dentro de la Wikipedia, que es de código abierto, los wikis. Y todas estas lógicas le enseñaban a uno cosas que para mí era como impresionante, porque era ver la forma en la que otros programadores de clase mundial pensaban. Y la documentación, no les he hablado de la documentación. Ustedes han visto que en los cursos de Platzi, ustedes tienen como la clase y a la derecha tienen como unos mini tutoriales que los estudiantes escriben y eso es increíble
Pues esa idea yo la traje de la documentación de PHP, porque PHP lo que tenía era un montón de funcioncitas. Esta es la función para calcular esto, para hacer esto, para tal. Y entonces uno iba a buscar la documentación de la función cuando uno programaba en PHP, normal, y de repente uno ve los comentarios y en los comentarios se ven unas cosas increíbles. Claro, hoy en día la gente programa que con ChatGPT y con Claude y que el artefacto que saque de Anthropic y la cosa y con Cursor y GitHub Copilot, pero en la época tener una comunidad, piensen en hace 20 años, hace 2 décadas, tener una comunidad que estaba compartiendo el código y una cosa que en la época nos volaba el cerebro era que el código salía coloreado. El syntax highlighting, yo no sabía cómo hacer eso. Eventualmente aprendí que se hacía con expresiones regulares, igual que la reescritura de las URLs. Era tan mágico, era como que uno sabía que no era un programador de este tamaño, pero que había programadores de un tamaño mucho más grande allá arriba. Eso era súper bonito. Pero ese también era el problema de PHP. Era tan flexible que era muy inseguro. Era tan versátil que era muy fácil cagarla. Era increíblemente sencillo y sigue siendo increíblemente sencillo hacer mal código en PHP. Y es fácil que las otras personas digan, no, pero igual en JavaScript e igual en otros lados. Pero la respuesta es que no. Ha pasado suficiente tiempo y, por ejemplo, cuando ustedes usan consistentemente Django o Ruby on Rails o simplemente en los modelos de uso de Node, Socket.io y otras cosas por el estilo, como que limpian muchos de estos problemas. Y ya tenemos, por ejemplo, hoy claro cuáles son las vulnerabilidades típicas de la web. Y de ahí sale OWASP. Hay un curso en Platzi, OWASP. Entonces, tener eso claro como que nos genera un código de mayor calidad, pero en la época no. Y mucha gente aprendió y se quedó con las malas prácticas de PHP. El llenar todo de ecos, el no separar la vista de plantillas de la vista de la lógica del negocio en el lado del backend, el no aislar las consultas SQL, y pues eso empezó a crear la mala fama de PHP. Y también empezó como que por otro lado vemos Python, y Python no solamente era muy lindo, sino que Python no es solamente un lenguaje, es una filosofía, la filosofía pythonista. Y tiene el PEP 8, que son estas reglas de escritura. PHP nunca desarrolló eso. Lo más cercano a algo como el PEP 8 eran como las reglas para contribuir a los proyectos open source de PHP. Y esa era la razón por la que nosotros empezamos a decir, oigan, aprendan otros lenguajes, porque PHP los va a limitar en su calidad de ingeniero. Pero el tema es que eso pasó en la época en la que terminaba Crystal Lab y empezaba Platzi. Y nos pasó con una comunidad de PHPeros mexicanos. Entonces aquí empieza el chisme, ¿no? Hay una comunidad de PHPeros mexicanos pequeña, pero súper vocal. Y pues yo soy yo, ¿no? Entonces yo hice un par de chistes que no eran como tan chéveres con respecto a lo de PHP. Y sí, yo tengo completamente la culpa de esos chistes. Y recuerdo que yo hice una conferencia en el año 2013 o el 2012, ahorita no me acuerdo, pero una conferencia online. Y en esa conferencia yo recuerdo decir pues que PHP ya se estaba muriendo. Y esto ya me había pasado, ¿saben? Porque yo mencioné que ActionScript se estaba muriendo en la época de Flash. Y se estaba muriendo, efectivamente se murió. Pero la reacción no fue, gracias Freddy por traernos este comentario tan interesante y tan inspirador, esto me sirve muchísimo y voy a prepararme y aprender otra cosa. La reacción fue, fuck you Freddy, ¿cómo te atreves a decirnos esto? Nos estás jodiendo el negocio, quédate callado y tú ni siquiera sabes de lo que hablas porque tú no sabes programar, entonces, El cuento es que eso creó un grupo como que en vez de atacar el mensaje, atacaron al mensajero, que es una lección que al día de hoy sigo sin aprender. Y nos empezaron a atacar a nosotros. Hemos hecho cursos de PHP como no se imaginan, seguimos apoyando PHP. PHP es magnífico, pero pues si tú solo sabes PHP y no aprendes otros lenguajes, es posible que aprendas malas prácticas porque es muy fácil aprender malas prácticas en PHP. Es como Visual Basic. Visual Basic es muy bonito, pero es muy fácil aprender malas prácticas en Visual Basic. Y vale mucho la pena aprender otros lenguajes, que es como el mensaje que dijimos de una manera torpe. Eso es culpa nuestra. Y en particular es culpa mía. PHP es genial, solamente hay que aprenderlo a hacer bien. Y ese es el mensaje que nunca logré que calara y por eso generamos como este meme de que no nos gusta PHP, donde PHP, si no fuera por PHP no habría Wikipedia, la web no existiría, la web moderna no existiría, Platzi no existiría, WordPress no existiría, tantas cosas no existirían. PHP ha crecido tanto. Existe Laravel como framework, Platzi tiene un curso de Laravel. Acabamos de lanzar un curso de un framework de PHP que se llama GYII con Beco que estuvo en el equipo de educación de Platzi hace mucho tiempo, un gran CTO. Vayan y tomen el curso. PHP ha crecido mucho, se ha vuelto mucho más versátil, pero también mucho más robusto y mucho más serio. Sigue siendo un lenguaje relativamente peligroso, pero cada vez los servidores hacen un poquito más difícil que no la cague y cada vez tenemos más claro cómo evitar que nos hackeen.
Y en ese sentido, pues simplemente es un sistema mejor. Yo estoy orgulloso de lo que se ha logrado con PHP y del lugar donde PHP está, pero sobre todo estoy orgulloso de mi historia con PHP. Yo amé programar en PHP y lo sigo amando. Hoy, ocasionalmente todavía mantengo un poquito del código de Crystal Lab cuando pasan cosas y hago cambios y es como tan fácil hacer todo. No requiere un deploy, no requiere staging, es tan sencillo, es tan rápido. El heredero espiritual de PHP pues no es ni Python ni Ruby, es JavaScript. Y Node.js terminó agarrando como mucho de esa espiritualidad del lenguaje versátil. Eso me parece muy bacano. Um, pero nada se compara con la velocidad de probar ideas nuevas. Y pues ahora con AI, en un mundo donde como que las barreras del backend, de los APIs y todo se han vuelto más borrosas, pues yo siento que es chévere recobrar PHP porque PHP nos deja como tan cerca a la máquina, como que en ocasiones cosas como Node o como Ruby on Rails o como Django nos abstraen mucho, o incluso Flask. Y PHP no abstrae nada, PHP es como no, es el protocolo HTTP. Yo recuerdo haber creado un cañón de envío de correos y los primeros correos que enviaba Platzi se enviaban con el Clavi Spam Cannon, que era un cañón de correos hecho en PHP. Los foros, PHP BB y Bulletin. Si no fuera por PHP BB y por Bulletin no existiría Reddit, probablemente no existiría Twitter. Le debemos mucho a PHP. PHP es hermoso, PHP es bonito, PHP es rápido y PHP sigue siendo muy relevante. Se niega a morir. De todos los lenguajes en crecimiento, PHP es el único que sigue teniendo alta demanda en el mercado, relativamente bien pagado y que sigue existiendo allá afuera. Existe para Shopify, existe para todos los otros sistemas de comercio electrónico que son como de descargar e instalar. Y sí, el mundo ha cambiado y todo está monetizado y todo es una suscripción, pero cuando queremos cerrar los ojos y volver a mi internet favorito, al internet que me hizo muy feliz, al internet que más me hace sonreír, que es el internet en el año 2000 al 2010, la mejor década de internet de la historia, pues sí, esa es la década de PHP.